Primero de junio, Asilo San Antonio de Prado. La directora se llama Mónica. Bueno, estamos con la directora del asilo. ¿Tu nombre es? Mónica Viviana Rivera Mesa. Bueno, Mónica, tu función es la de directora. Sí, yo soy ¿Qué- gerontóloga y soy la líder de la unidad estratégica Hogar Diego Echavarría ¿Y Mesas. desde cuándo estás acá? Voy para 3 años. Ajá. ¿Y qué estructura administrativa tiene la entidad? Nosotros somos administrados por la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín, ¿sí? Entonces, como que toda esa estructura organizacional viene desde allá, encabezado por un presidente que es un vicentino y está pues a Donoren, y ya sigue una estructura más administrativa que parte de una junta directiva, de un director ejecutivo, y ya de ahí pues se derivan los diferentes roles de liderazgo que tenemos. Muy bien. Mónica, ¿en qué fecha se funda el asilo? ¿Se llama el asilo o qué nombre tiene? No, el nombre asilo ya es un nombre que realmente no se utiliza para este tipo de instituciones. El asilo es pues tiene otra connotación, ¿cierto? Hoy en día se llaman CBA, que son Centros de Bienestar al Anciano, o se llaman hogares geriátricos o gerontológicos. Por ejemplo, este es ese, hogar gerontogeriátrico. Tienen las dos derivaciones porque atendemos personas mayores que tienen una condición de salud más deficiente, y geronto para adultos mayores como más independientes, más sanos. El hogar, anteriormente, cuando don Diego decide fundarlo, que fue el 1 de abril de 1956, él lo llamó Ancianato de Prado, ¿cierto? Pues porque en esa ocasión sí era el nombre pues que se utilizaba para este tipo de instituciones. Se funda en ese tiempo, y de lo que yo conozco, él quiso hacer una obra para los adultos mayores del corregimiento que estuvieran en condiciones de abandono, de total precariedad e incluso muy enfermos, ¿cierto? Entonces esa fue el origen del hogar. ¿Siempre ha funcionado Como hogar. en este Sí, sitio? sí, correcto. Toda la vida. Bueno, digamos que desde esa fecha a la actualidad ha tenido una gran representatividad en el corregimiento. Digamos que ha tenido muchas transformaciones administrativas, según te entiendo, desde sus orígenes hasta la actualidad se van como acomodando a la evolución también de lo que ha tenido la ciencia gerontológica, por decirlo de alguna Sí. manera. Ajá. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Antes, ¿cómo se trabajaba a cómo se trabaja hoy? Totalmente diferente. Cuando se inició esta institución, tengo entendido de que incluso no era operado o no habían acá pues como un cuerpo de enfermería, nada. Eran señoras también de la comunidad, voluntarias, que sentían pues como ese tema de servicio, ¿sí? Y venían y atendían acá a las personas mayores que habían acá. Incluso en parte de la historia que conozco, inicialmente acá habían unas personas que sufrían de lepra. Entonces tenían una asistencia diferente, ¿cierto? Unas condiciones diferentes. Ya luego fue cuando don Diego pues lo organizó mucho más, la estructura física, ¿sí? Organizó pues la casa de mejor manera, y estas personas pues ya para ese entonces habían fallecido. Entonces llegaron otros adultos mayores, como te dije ahorita, del corregimiento, que estuvieron acá. Pero en principio siempre fue manejado por personas voluntarias, personas que prestaban su servicio acá, ¿sí? Ajá. Dentro de lo que conozco también de la historia, ellos manejaron esta institución hasta el año 71, cuando a don Diego lo secuestraron y lo asesinaron. Ya para ese tiempo, doña Benedicta decide cerrar el hogar, y el hogar estuvo cerrado 6 años. Ella, para el año del 77 más o menos, se acerca a la Sociedad San Vicente de Paúl y le dice que necesita que le apoye muchísimo con la administración de esta institución, ¿cierto? Porque pues ya sus recursos no eran tantos, ¿cierto? Y porque pues este lugar le representaba como
mucha vinculación con don Diego, entonces decidió como empezar a cedérselo a instituciones que de pronto pudieran hacer como mejor la tarea, pero la idea era que siempre se conservara como ese legado, que esta institución era para personas mayores. Eso es súper importante, incluso en las escrituras que nosotros conocemos está así. Dice que siempre opere como una institución de servicio y atención a adultos mayores. Entonces la sociedad a partir del año 1978 asume la administración de esta institución, ¿sí? Ya para ese momento entonces pues sí se empiezan a adherir un poquito más el tema de auxiliares de enfermería, personas que van estudiando como todo este tema de atención a los adultos mayores. Incluso el año pasado se pensionó María Eugenia Betancourt, que fue una auxiliar, yo creo que es de las más viejitas que ha pasado por acá. Ella cumplió 26 años de servicio acá en la institución y ella nos cuenta que en principio a ella le pagaban con donaciones que salían de la colecta parroquial. A ella le pagaban así, ya en el tiempo pues la sociedad y por la normatividad que exigía Secretaría de Salud, por ejemplo, se tuvo que vincular, tuvo que ir a unos procesos formativos cada vez mayores, bueno, pero eso fue hasta muy chévere para ella. Nosotros llegamos a tener convenio con la alcaldía de Medellín. ¿En qué sentido? Que la institución pues no era solamente para los adultos mayores de acá del corregimiento, sino que en esta conexión que teníamos le permitía que la red de hogares que se llama Prosocer asignara unos cupos para adultos mayores acá. Eso sí, adultos mayores de cualquier parte de la ciudad y eran pues personas realmente también en condiciones de abandono, pero que la alcaldía asumía esto. Esto fue para el año de 2004, ¿sí? Ese convenio duró hasta el año 2016. En ese año se termina el convenio porque pues de alguna manera la Secretaría sí es muy exigente, ¿cierto? Y pues a nosotros nos exigían hacer unas mejoras locativas, unas adecuaciones cada vez mayores, y aunque la sociedad las hacía, pues también resultaba muy costoso. Entonces hubo un momento en que decidieron más bien los directivos de sociedad terminar ese convenio, y desde 2016 el hogar opera como por cuenta propia. Somos entidad sin ánimo de lucro, pero con la intención de que no sea sin ánimo de pérdida. Claro, exacto. Sí, por los gastos. Sin embargo, acá todavía hay 9 residentes que vienen de ese convenio, que son personas que la Sociedad San Vicente de Paúl atiende de caridad. El resto de usuarios, en el momento tenemos 27, el resto de usuarios sí hacen unos aportes. O sea, 27 son subsidiados. No, 9. 9 son subsidiados y el resto sí son los que generan un aporte. O sea que el total son 27. Son 27 adultos mayores el que tenemos en la actualidad acá en el hogar. Bueno, una gran labor. Vamos a lo administrativo y a lo que contempla el proyecto. En materia de documentación, ¿cómo podría decir tú, con toda esa trayectoria y todo, está la entidad? Digamos que a ti te toca, me imagino, hacer todo eso, o tienes un contador, o cómo se maneja esa parte. Lo administrativo. Todo lo administrativo. No, hay, como te decía ahorita en el inicio, en la estructura organizacional, pues hay un personal para todo. Tenemos contadores, tenemos revisoría fiscal, o sea, yo soy como ese puente con lo administrativo de Sociedad San Vicente de Paúl, pero acá no se maneja la contabilidad, se maneja directamente desde casa sede. O sea que tu labor es básicamente con la población residente acá, con todo lo que tiene que ver con gerontología y todo eso. Sí, correcto. Más y lo administrativo que yo le comparto a la Sociedad San Vicente de Paúl. Perfecto, María. Entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de documentación surge de acá, de la entidad? Actas, correspondencia, informes. Sí, informes, manejos de cajas, sí, porque aquí pues hay unos recursos que se manejan, pero son pues unos recursos mínimos, ¿cierto? Pero todo eso se le pasa mes a mes. Y esa parte legal, ¿cómo se maneja? O sea, ustedes cumplen con la ley y ellos les deciden a ustedes que unas visitas, unas cosas de ese tipo. Ellos nos visitan constantemente.
pues ahora en estos últimos años, como por el tema de pandemia, cada año hacen visita. Entonces lo que yo hago al recibir esa visita es que presento un informe para la Sociedad de San Vicente de Paúl, sea porque encontraron algunos hallazgos, no conformidades, o porque cumplimos pues a cabalidad como con todo. Y esas cosas de Cámara de Comercio y eso Se maneja desde allá. es también necesario, pues Sí. lo deben cumplir ustedes. Pero nosotros no tenemos una personería jurídica propia. Nosotros somos como una subsede de Sociedad San ok. Vicente de Paúl. Nosotros como Hogar Diego Echavarría Misas no tenemos una personería jurídica propia. Todo eso depende, o sea que el representante legal es el presidente de Sociedad San Vicente de Paúl y eso compete también al hogar. Ah, muy bien. Entonces, cuando hablamos de archivo, tenemos correspondencia, ¿cierto? Es decir, usted envía cartas a quién, a la misma sociedad, Pues o no hay o no te llega correspondencia de afuera. no, pues digamos que hoy en día con el tema del correo electrónico es más como electrónico, ¿cierto? ¿Qué enviamos allá? Como te digo, el reporte de las cajas menores, cajas generales que ingresan lo a la contable. institución, que es como una información mínima contable que se le reporta a esta institución. Los informes que se presentan mes a mes, informes de las actividades que hacemos, también se les presenta, ¿qué más? Oye, pero anteriormente, cuando no había email y todo, sí habían algunas cartas. Digamos, en tu archivo has visto cartas antiguas, o no, tampoco se ha manejado. Yo no conozco eso. Ajá. No. Digamos que lo que más encontré como de archivo fue esto. Ok, ¿Sí? entonces ya vamos a hablar del archivo, digámoslo, histórico, de la entidad. ¿Está compuesto qué? ¿Por fotografía? Sí. Algunas fotografías. Y escritos de doña Benedicta. ¿Qué tipo de escritos son esos, Mónica? Ella hace como un recuento histórico. Ella cuenta sobre voluntarias que fueron muy significativas acá en el corregimiento y con el apoyo pues acá al ancianato de Prado, como le llamaban Qué ellos letras en tan ese bonitas. momento. Súper lindo. Sí. También hay un recuento de cuando han habido celebraciones especiales. Para ella era significativo que estas personas generaran escritos, mensajes y firmaran. Entonces también hay eso. O sea que este libro es como una memoria. Es ¿Qué como una título memoria. tendrá esto? No, no tiene No título. tiene título. Y está Pero mira que totalmente incluso aquí hay algo. empastado. Sí. Gratitud, admiración a don Diego Echavarría Misa, el 1 de abril del 56 es esta tarjeta, o sea, el día que se inició el hogar, este fue... Entonces tiene parte de la fotografías información. y qué más, Como un recuento histórico de la institución. Ah, mira la foto que tú me decías, la de la procesión, dale acá. Eso es lo que vino él y lo recibieron como Sí. con todo este Ajá. pompa. Es que Súper lindo. sí, eso es un histórico a Total. morir. Sí, muy lindo, consérvalo mucho. Bueno, entonces esto podríamos decir que es una memoria. ¿Y hasta qué año va? Si está del 56, ¿hasta qué año tienes este libro? Pues está actualizado, es decir, esto tiene información de 2019. ¿Qué hizo entonces la...? O sea que esto tenía más páginas, o sea, esto tiene un poco de páginas. Tiene como para uno seguir escribiendo. Para seguir escribiendo. Ah, Ajá. qué bonito y un gran trabajo esto, pues, de seguirlo Sí. llenando. ¿Y Sí. cómo lo haces? ¿Cómo lo vas diligenciando? Pues yo hasta ahorita no he escrito, no, Debería seguir la, sí, la tradición. sí lo voy a hacer, porque sí también hay muchas cosas que contar. Por ejemplo, el tema de la pandemia. En unos años, cuando, ay, mi madre, en el 2020 Claro, sucedió esto, sí hay mucho que contar. Entonces sí, No, tengo y que sigues con sacar la un tradición, ratico. y sigues con la tradición Ajá. porque, digamos, ahora tú lo tienes en tu mente y en un momento determinado ya personas como yo o otros investigadores van a llegar y va a ser muy interesante porque entonces van a terminar 1956 y que se pueda seguir llenando, qué interesante. Sí. Entonces este libro es fundamental en la reconstrucción histórica de lo que es la entidad. Y de hecho este fue el que a mí me sirvió muchísimo para poder nutrir ese informe que estamos haciendo. Perfecto, bueno, y decías que estás haciendo como una especie de recuento histórico de la entidad para la celebración de... Los 140 años de Sociedad San Vicente de Paúl. ¿Y cómo lo estás haciendo? Pues esto lo estamos haciendo todos los líderes
de la institución, ¿cierto? De Sociedad San Vicente de Paul, cada uno como en manejo de su programa o de su unidad, da una información, ¿cierto? De acuerdo pues como a la historia que tenga cada programa, porque hay cosas que son un poquito más nuevas o el hogar, por ejemplo, que tiene 66 años, ¿cierto? Entonces es una historia de estos 66 años. ¿Cómo lo hacemos? La instrucción que el director nos generó fue ir haciendo un recuento decadal. ¿Qué pasó en esas décadas, ¿cierto? Asuntos significativos. Entonces, pues acá en el hogar hay mucho que contar, por ejemplo, ese cierre de los 6 años de la institución, pues porque doña Benedicta ya no estaba al frente y cuando Sociedad ya empieza a administrarlo y bueno, todo lo que ha pasado hasta este tiempo. ¿Y ¿cierto? te apoyas mucho en este libro o vas a hacer algunas entrevistas o algo así? No, es más como de contar historia del hogar como tal, ¿cierto? Pero acá hay mucha información y nosotros generamos como una biografía. Era este que hay aquí. En esta. Con esta, una reseña histórica de la institución. Esta información que la construimos pues la saliente directora y yo, lo que hicimos acá sí fue conocer un poquito de las primeras directoras que estuvieron acá, que una de ellas fue una señora Vilma Castaño, ¿cierto? Aquí está esa información. De las que yo te hablé ahora es la Sí. familia Castaño, Sí. muy allegada. Correcto, entonces ella nos contó un poquito de eso, aquí reposa toda esa información, ¿cierto? Y hay un recuento como de todas esas personas que justamente han administrado la institución hasta el momento, ¿cierto? Desde que Sociedad San Vicente de Paul pues empezó a asumir como esa administración, ¿sí? Pero digamos que entrevistas más bien pocas, entre otras pues porque las personas que estuvieron en esos inicios pues ya no están con vida, ¿cierto? Ya fallecieron, pero bueno, igual hay información que me parece que hemos construido pues muy valiosa y por eso acá la tenemos como custodiadita. Muy bonito la historia. Entonces, fuera de este libro y las fotografías que he visto en la sede, ¿es solamente ese archivo o tienes algo más? ¿Solamente se compone de eso? No, yo no conozco más información acá. Muy bien, listo. ¿Cómo podrías decir, para ir terminando, que está organizado tu archivo? O sea, ¿está organizadito? ¿Por qué te lo digo? Porque hay entidades que digamos, por el arduo trabajo, por lo que sea, no tienen. ¿Consideras que tiene cierto orden, pues, tus informes, tus cosas? Pues a ver, nosotros como archivo acá en la institución tenemos más archivo de tipo clínico, que es de las historias de cada uno de los usuarios que tenemos cuando van teniendo defunciones. Hay un espacio pues que está definido para esto. Archivo documental histórico, básicamente pero pues obviamente se maneja desde acá, no es como para que todo el mundo lo maneje. Y ya en cuanto al archivo de la información pues que nosotros suministramos a la institución, todo lo que tiene que ver con asuntos legales, con asuntos contables y demás, pues sí, eso lo tengo yo y lo tenemos organizado. Perfecto, o sea que no hay temor a pérdida, por decirlo de alguna manera. No. Perfecto. Mónica, no, era básicamente eso. Yo te felicito pues porque esta es una organización muy representativa del corregimiento. Y tienes estos elementos históricos que son súper importantes y que dan cuenta de un periodo, de una persona muy interesante para el departamento y para Colombia, como fue el señor Echavarría Misas. Entonces mira que todo es una complejidad muy grande. Sí. Yo de todas maneras te agradezco entonces por la entrevista y bueno. No, con todo gusto, espero que te sirva la información. Claro que sí, Mónica, muy amable. 1 de junio, Asilo San Antonio de Prado. La directora se llama Mónica. Bueno, estamos con la directora del asilo. ¿Tu nombre es? Mónica Viviana Rivera Mesa. Bueno, Mónica, ¿tu función es la de directora? Sí, yo soy gerontóloga y soy la líder de la unidad estratégica Hogar Diego Echavarría Misas. ¿Y desde cuándo estás acá? Voy para 3 años. Ajá. ¿Y qué estructura administrativa tiene la entidad?
Nosotros somos administrados por la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín, ¿sí? Entonces, como que toda esa estructura organizacional viene desde allá, encabezado por un presidente que es es un vicentino y está pues a don Oren, y ya sigue una estructura más administrativa que parte de una junta directiva, de un director ejecutivo, y ya de ahí pues se derivan los diferentes roles de liderazgo que tenemos. Muy bien. Mónica, ¿en qué fecha se funda el asilo? ¿Se llama el asilo o qué nombre tiene? No, el nombre asilo ya es un nombre que realmente no se utiliza para este tipo de instituciones. El asilo es pues tiene otra connotación, ¿cierto? Hoy en día se llaman CBA, que son Centros de Bienestar al Anciano, o se llaman hogares geriátricos o gerontológicos. Por ejemplo, este es ese, hogar gerontogeriátrico. Tienen las dos derivaciones.